La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que podemos estudiar la escuela dominical el día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que llene nuestro corazón y nos ayude a entender su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia cada día con nosotros, Señor. Hoy que estudiaremos la escuela dominical, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros sepamos y pongamos en práctica. Gracias, Padre, con todo el corazón por la vida de los niños. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les recuerdo que estamos en nuestro estudio de los 8 puntos doctrinales. Yo espero que a este momento tú ya te hayas aprendido pues al menos unos 2 o 3 o de preferencia los 4 que ya estudiamos. Hoy vamos a ver el punto doctrinal número 5. 8 puntos doctrinales y hoy estudiaremos el número 5. Y aquí está Gabriel que me va a ayudar a leer cuál es el punto doctrinal número 5. El bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Y aquí está la base bíblica, San Mateo capítulo 3, versículo 11. Lee la base bíblica, solo es un versículo, puedes hacerlo fácilmente, ponle pausa a este video y lee la base bíblica. Una vez que ya has leído la base bíblica, yo quiero invitarte a que recuerdes esta historia. Esta historia sucedió en el último momento en el que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Es el último momento después de la resurrección, después de que habían pasado algunos días y había estado con los discípulos. Y en el último momento, el Señor les da una indicación, una orden, y les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en la ciudad hasta que reciban el poder desde lo alto. Y en ese momento ellos no sabían muy bien qué significaba eso, solamente obedecieron a la indicación, a la orden del Señor, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto. Y se fueron a una casa o a un salón donde estuvieron orando. ¿Sabes cuántos días? ¿Cuántos días estuvieron ahí orando? Claro que dormían, claro que comían, claro que descansaban, pero durante varios días estuvieron solamente al pendiente de qué significaba eso que el Señor había dicho, que recibirían el poder desde lo alto. Y pasaron 10 días, 10 días, y entonces, cuando ellos estaban en ese salón, habían orado y estaban teniendo un momento de descanso, y entonces oyeron un viento recio, algo muy fuerte que soplaba y que entraba en el salón donde ellos estaban, pero de repente parece como si unas pequeñas llamas de fuego se hubieran posado sobre su cabeza, pero lo extraño era que no les quemaba y empezaron a hablar en otros idiomas, idiomas que no habían aprendido cuando eran niños, que no habían ido a una escuela para aprender, solamente empezaron a hablar en otros idiomas. Después de eso, ellos salieron a la ciudad a hablar del evangelio a toda la gente y toda la gente que los escuchaba se convertía. Esto que había ocurrido era precisamente lo que el Señor había dicho, hasta que reciban el poder desde lo alto. Esto es el poder desde lo alto. Y a esto nosotros lo llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. Pero a lo mejor te preguntas, bueno, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Esto que ocurrió aquí, esto de las llamitas arriba de la cabeza y del viento recio, ya no volvió a suceder. Esto solamente fue la única vez que esto sucedió. Pero lo que sí sucede cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo es que habla en un idioma extraño. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en el templo y que están orando los hermanos y de repente hay una persona o 2 o 3 personas que empiezan a hablar en un idioma que tú no entiendes? ¿Has escuchado alguna vez esto? Esto significa que la persona está hablando otras lenguas y eso significa que ha sido o ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es un regalo, es como una herramienta extra, dice aquí, que Dios le da a las personas para anunciar el Evangelio con poder. A veces anunciamos el Evangelio, pero no pasa nada. Pero cuando el Espíritu Santo está o la persona es bautizada con el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio con poder
y la gente se convierte al Señor. El bautismo con el Espíritu Santo no es un superpoder, o sea, no nos volvemos supermujeres o superhombres, porque el que actúa poderosamente es Dios. Las personas solamente somos instrumentos. No nos volvemos superhombres, supermujeres, superniños, no, 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 no. El bautismo con el Espíritu Santo es el poder del Espíritu en nosotros. Se llama bautismo con el Espíritu Santo porque es como si la persona fuera llena de poder, como si una lluvia cayera sobre ella desde la cabeza hasta los pies. Entonces comienza a hablar en un lenguaje desconocido. La persona no creas que se quede así como si fuera un zombie o que deje de pensar o que no sepa lo que está pasando o que como que se desmaya. No. La persona sigue teniendo control de su cuerpo, puede mover sus manos, puede hablar, aunque habla otro idioma, puede cerrar los ojos, puede abrirlos, puede tocarse las orejas y puede callarse. Cuando la persona considere que deba callarse, puede callarse o bajar el volumen de su voz. Las personas no pierden el control. El bautismo con el Espíritu Santo no es como algo que deba darnos miedo, porque sabemos qué es, quién lo da y para qué sirve. Entonces, no debemos sentir miedo cuando nosotros vemos que una persona habla en un idioma extraño o en un idioma desconocido. Para que una persona pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo, tiene que pasar tres cosas. A ver, Gabriel, ven a ayudarnos a leer esto. Para que una persona pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo, debe ser salva, tener fe, estar en oración. Una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No puede, no, nunca. Para que una persona pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo, debe ser salvo, debe haber recibido a Cristo en su corazón, debe tener fe. No puedes recibir algo si no crees que existe. Tú debes de creer en Jesús, debes de creer en el Espíritu Santo, debes de creer en el bautismo con el Espíritu Santo, debes de creer en Dios. Entonces, eso es fe. El bautismo con el Espíritu Santo se recibe en oración y no necesariamente la persona tiene que estar hincada en el altar. La persona puede estar en su casa, la persona puede estar orando en su carro, la persona puede estar orando a lo mejor en una montaña o en el bosque, o la persona puede ir en un barco o en un avión y estar en oración y recibir el bautismo con el Espíritu Santo. A ver si quedó claro. Gabriel, ¿cuál es la señal de que una persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? A veces puede hablar otro idioma. Habla otro idioma, pero no es un idioma que aprendió cuando era niño, no es un idioma que fue a la escuela para aprender, no, es una lengua desconocida. A veces ni siquiera la misma persona que está hablando lo entiende. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, bueno, esto es algo que quiero que quede bien claro, ¿eh? No se me vayan a confundir. ¿Alguien se acuerda, o tú te acuerdas, Gabriel, te acuerdas, del punto doctrinal que vimos la semana pasada? De recordar. Era de la santidad. Y acuérdate que dijimos que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te aparta y te conviertes en santo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Eso te convierte en santo. Eso fue lo que hablamos la semana pasada cuando vimos el punto doctrinal de la santidad. Pero eso no es el bautismo con el Espíritu Santo. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vive en tu corazón. Pero si no has hablado idiomas desconocidos cuando estás orando, no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Número 2. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural y diferente. No es algo que tú puedas provocar. No es algo que tú digas, bueno, voy a hacer esto para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No. Es una experiencia sobrenatural. Es algo que solo hace Dios. Te capacita para servir a Dios dentro de la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo no es para tener mucho dinero. El bautismo con el Espíritu Santo no es para ser famoso. El bautismo con el Espíritu Santo no es para que tú tengas muchas cosas o mucha gente o muchos amigos. No. El bautismo con el Espíritu Santo es para servir a Dios dentro de la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo es un regalo especial para todos los hijos de Dios. Dice la Biblia que todos podemos recibirlo.
Todos podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, pero acuérdate de las 3 condiciones importantes: ser salvo, tener fe y estar en oración. Y nuestro texto dice, ven Gabriel a leer nuestro texto, dice así, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Recibiréis poder. El bautismo con el Espíritu Santo es poder. Y vamos a hacer repaso. Aquí está nuestro repaso de los 5 puntos doctrinales que hemos estudiado hasta hoy. Número 1, la personalidad de Dios. Número 2, la Biblia es la palabra de Dios. Número 3, Cristo el Salvador de las almas. Número 4, la santificación del creyente. Y número 5, el bautismo con el Espíritu Santo. Estúdialos, memorízalos, pídele al Señor su amor, su misericordia, y pídele que un día, cuando el Señor así lo haya decidido, tú también recibas el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu iglesia este maravilloso regalo, el bautismo con el Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque los niños hoy han aprendido acerca de este hermoso regalo, esta hermosa herramienta que tú le has dado a los creyentes, Señor. Y un día, cuando tú así lo dispongas, Señor, y cuando nuestros corazones estén listos y cuando tengamos todos los elementos necesarios para servir a tu iglesia, los niños también puedan recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, con todo el corazón, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, el Señor les bendiga mucho. Estudien los 5 puntos doctrinales que hasta ahora llevamos vistos o estudiados. Memorícenlos, apréndanselos. Yo soy la hermana Shaina. Yo soy Gabriel. Dios les bendiga, chicos. Adiós. Bye.